Buenos días. En la clase de hoy estudiaremos a los lípidos. Los lípidos son sustancias insolubles en agua, pero solubles en solventes no polares como hexano, cloroformo o éter de petróleo. Según su estructura, se pueden clasificar en triglicéridos, que son los lípidos más abundantes en los alimentos, en lípidos polares, que son moléculas anfifílicas, es decir, que tienen una parte polar y una parte no polar, como los monodiglicéridos, los fosfolípidos y los ácidos grasos, y en otros lípidos, como las ceras, los esteroles, las vitaminas liposolubles, algunos pigmentos, las lipoproteínas y los glucolípidos. Los ácidos grasos son los lípidos más simples. Son ácidos monocarboxílicos no ramificados, con un número par de átomos de carbono. Presentan una zona polar, que es el ácido carboxílico, y una zona apolar, que es la cola de carbonos. Por ello se clasifican como lípidos polares. A medida que aumenta la longitud de la cadena no polar, disminuye la polaridad de la molécula y por lo tanto su solubilidad en agua. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los insaturados presentan uno o más dobles enlaces que le confieren a la molécula una forma curvada. Los triglicéridos son moléculas no polares formadas por la esterificación entre el glicerol y tres moléculas de ácidos grasos que pueden ser iguales o diferentes entre sí. Los enlaces éster se forman entre el grupo alcohol del glicerol y los grupos ácidos carboxílicos de los ácidos grasos. Por cada enlace éster que se forma se libera una molécula de agua. Cuando solamente se esterifican uno o dos ácidos grasos con el glicerol, se forman los mono y diglicéridos. Estas moléculas son anfifílicas porque tienen una parte polar, donde están los grupos alcohol no esterificados, que pueden interactuar con el agua mediante puente de hidrógeno, y una zona no polar formada por las cadenas de ácidos grasos. Los fosfolípidos también son moléculas anfifílicas formadas por una molécula de glicerol esterificada con dos ácidos grasos en las posiciones 1 y 2. El tercer grupo alcohol del glicerol está esterificado con un grupo fosfato y este a su vez unido a una molécula polar que puede ser colina, etanolamina, inositol o simplemente un átomo de hidrógeno, dando lugar a distintos tipos de fosfolípidos. Estas moléculas presentan una parte polar localizada en el grupo fosfato unido a esta molécula polar y una parte no polar correspondiente a las dos cadenas de ácidos grasos. Las lecitinas son mezclas de fosfolípidos que se utilizan como emulsionantes. Se obtienen industrialmente como subproductos en los procesos de obtención de aceites, como el de soja, canola, girasol y maíz. El huevo también contiene fosfolípidos en la yema, que son los responsables de su buena capacidad de emulsionante. Las ceras son moléculas no polares, formadas por la esterificación de un monoalcohol con un ácido graso. El alcohol posee entre 16 y 36 carbonos, mientras que el ácido graso posee entre 8 y 20 carbonos. Estos ésteres no polares se encuentran, por ejemplo, en las superficies de algunas frutas, evitando la pérdida de humedad de las mismas. Los esteroles son moléculas que tienen una base común, que es el ciclopentano perhidrofenantreno. El colesterol es el principal esterol en los animales, mientras que los fitoesteroles, como el campesterol y el citoesterol, se encuentran en las plantas. Los esteroles también pueden estar en forma libres o esterificados con una molécula de ácido graso. En esta última forma son mucho más insolubles en agua. Algunos pigmentos también son lípidos porque son insolubles en agua y solubles en solventes no polares, como por ejemplo el betacaroteno. Al igual que las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Todas ellas tienen estructuras no polares y por lo tanto son insolubles en agua. En los siguientes videos de esta clase estudiaremos en mayor detalle a las grasas y los aceites y sus posibles modificaciones.